Buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana de Celsius. Me he escuchado y es que me he sentido raro, es por eso. Bienvenidos una vez más al Celsius. Hoy nos visita, tras 10 años sin poder venir, Lauren Beukes, que para mí es un honor, un placer, y soy un inmenso fan. Lo siento porque estoy un poquito nervioso por esto. Y lo que se me ha ocurrido para que podáis conocer un poco más todas sus obras y demás es hacer una especie de recorrido por todas sus novelas, las que están tanto publicadas en castellano o en catalán como las que están solo en inglés. La primera de ellas sería Moxyland, que se publicó en 2018 y que está inédita en castellano y en catalán. Es una novela un poco cyberpunk que se ubica en el Río del Cabo, y en ella digamos que los personajes dependen mucho de la tecnología y de una especie de tarjeta SIM. Es el miedo que sufren los protagonistas Toby, Tendeka, Kendra y Lerato un reflejo de nuestra dependencia tecnológica a día de hoy. So Moxyland, which came out in 2008, is this, as you said, this kind of cyberpunk novel, and it is very much about how attached we are to our phones. And I think it's so interesting that the United Nations has declared the right to access the internet is a human right, along with water and food and breathable air, although our governments don't seem to be taking any of that seriously either. It was interesting, revisiting Moxyland recently, because we've just recorded the new audiobook in English with an all South African cast, and there's a pandemic in Moxyland, and it just rips through everything. I was like, oh, I didn't remember that, wow. But yes, I was very interested in technology, how we're controlled by it, how a lot of artists have to work with brands, and also how kind of our lives in video games and online differ to our real lives as well. Pues efectivamente, Moxyland es una novela que se publicó originalmente en inglés en el año 2008, es bastante cyberpunk y trata de la relación que tenemos sobre todo con nuestros teléfonos móviles. A mí no deja llamarme muchísimo la atención que la ONU haya incluido en la lista de derechos fundamentales para el ser humano el acceso a Internet, es decir, considera que es tan importante como el acceso al agua, a la comida y al aire que se pueda respirar, que tampoco quiere decir esto que sea un derecho fundamental que realmente se vaya a garantizar su acceso, pero es lo que hay. En cuanto a Moxyland, pues ha tenido una vida bastante larga. Ahora mismo se acaba de grabar como audiolibro. El reparto de actores, además, que han grabado el audiolibro son todos sudafricanos, y a mí eso me parece muy positivo. Y hay otra cosa que yo no recordaba de Moxyland, y es que en Moxyland el mundo ha vivido una pandemia. Y dije, mira tú por dónde, ahora que me acuerdo y que lo veo. El caso es que también tiene que ver con el grado de control que podemos ejercer sobre nuestras vidas, y cómo nuestra vida online, nuestras vidas en los videojuegos, nuestras vidas en redes son muy distintas y no tienen nada que ver con lo que es nuestra vida real. En 2010 llegó Zocity, que sí está disponible en catalán por MyMess, que tenemos al traductor por aquí por la sala. Y en esta novela, situada en una versión alternativa de Johannesburgo, cada vez que una persona comete un crimen, una especie de animal familiar se le pone como avatar. Es un cambio un poquito hacia la fantasía urbana el que hace, y es una de las características habituales, que es la de la hibridación de géneros. ¿Es algo que te surge de forma intuitiva o que buscas en cada proyecto? I just write the books that I want to write. It just turns out that I mix up genres, and it's interesting because I only really figure out what the book is when it comes out, and the reviewers are like, oh, this is horror, this is cyberpunk, this is urban fantasy. I was like, is it? But Zoo City I think it's my favorite book because it's this love letter to Johannesburg, and it does mix magic and science fiction elements and a lot of South African culture. The city of Johannesburg actually has the book on their recommended reading list. If you're coming to visit Johannesburg, you should read Zoo City. And yeah, it was really interesting as well, writing a book about a black woman character, and it came out in 2010, and I hired a black friend of mine to read over it and make sure that I was getting, I was representing a proper black character, that she wasn't culturally insensitive, that she was a full human being. And this was years before sensitivity readers, so that was really important to me to get it right and to capture that sense of authenticity.
Lo cierto es que yo escribo pues, sobre lo que me apetece escribir, escribo sobre lo que me gusta, hago el tipo de historia que me sale y esa historia normalmente acaba por convertirse muchas veces en un cruce entre géneros. Sinceramente no sé qué es un libro hasta que se publica, me refiero a que no sé si es una novela de terror, de ciencia ficción, de fantasía urbana. Normalmente se publica el libro y de repente me dicen con las reseñas, pues es terror, digo, ah sí, pues vale, pues será terror. Lo que me gusta mucho también de esta novela de Moxyland es que está ambientada en Johannesburgo. Johannesburgo como ciudad representa, o como escenario representa un papel muy importante en la novela, donde hay una gran mezcla de magia, de ciencia ficción y de cultura sudafricana, y me enorgullece poder decir que la ciudad de Johannesburgo incluye la novela de Moxyland entre las lecturas recomendadas, es decir, que si vas a ir a visitar Johannesburgo y quieres conocer un poco la ciudad antes de llegar, una de las novelas que te recomiendan que leas es Moxyland, y eso me llena de orgullo. Como digo, la protagonista es una mujer negra. Escribí el libro en 2010 y me aseguré de contratar a una amiga mía que es negra, sudafricana, para que se lo leyera, porque me preocupaba muchísimo ser respetuosa con su cultura, no meter la pata con ningún elemento, y que la protagonista pues realmente fuera un ser humano con todas sus características. Fue un trabajo bastante duro, pero estoy muy contenta con el resultado y con cómo acabó la aceptación de la obra. En 2013 llega la que casi todos conocemos aquí, que sería Las Luminosas. Una novela que tiene viajes en el tiempo, asesinos en serie y dos líneas temporales que tenemos que ir averiguando cómo se cruzan. He escuchado más de una vez que la historia surgió por un tuit aleatorio con un lector. ¿Cuál es la inspiración más extraña que recuerdas para alguna creación y cómo ha sido la experiencia de ver a Harper y a Kirby vivos en pantalla? How did you create the book? So the Shining Girls, I came up with, I was, when Twitter was still a magical place and you could meet people and have fun conversations, I was having a random conversation with a stranger and I said, oh, my next book should be about a time-traveling serial killer. I was like, oh, wait, it should be, and I quickly deleted the tweet because you don't want to let really good ideas out there. But the Shining Girls came from a very personal place for me because it's fundamentally about violence against women, and I wanted to write against this tradition of the serial killer as being glamorous and intriguing. You know, the Hannibal Lecter model, where he's so diabolical and so interesting and tortured, and wolves ate his family, and that's why he's like this. And real serial killers are not that. They're small, pathetic, contemptible men, and what really happens in the world is the people who kill women are usually not serial killers. It's the people who're supposed to love us. So domestic violence is a much bigger killer, but using a serial killer as a way of talking about misogyny, as a way of talking about violence, felt like a really easy way to do it. I have a theory that so many women in particular are obsessed with true crime because it's cathartic, because we're not going to be killed by a serial killer. So to kind of live through those horrifying details, you know, I feel like it's just kind of, it's almost like a release. It's a way of like taking back control. It's actually, so it takes place over multiple years, and there are all these different women in the book. The TV show is slightly different in that regard. Like, it mainly focuses on Kirby's story and then Jin Suk. And I think that makes a lot of sense for the show, because also writing the book, it was so hard. I created all these amazing characters, from a trans woman showgirl to a abortionist to a lesbian architect in 1950s, you know, anti-commie America. And then I killed them 3 pages later. And it was horrible to write, and I understand why they didn't want to build up all these people on screen as well. The cast is amazing, Elizabeth Moss is amazing. Jamie Bell, coming back to this idea of the serial killer as a small, pathetic little man, he does it so well. He's just absolutely brilliant. He's small, he's impotent, he's broken, and I really thought he really captured that brilliantly. And Wagner Moura is just, oh my god, he's amazing. I kind of wish I'd written that Dan Velasquez in the book. But just one last thing about that. So it was very important to me to talk about violence against women in the book. And so a lot of the violence is, I want you to feel it. I want you to be upset reading the book. And because I think that's what real violence does, and what it does to us. And I wanted the sense of loss, that it's about the emotional, you know, so there's a Black American woman who is murdered, and she's just fighting back so hard, and she's just thinking about her kids. And I wanted you to feel what it means when we lose someone. And this comes from quite a personal place, because just after Zoo City came out,
In South Africa, we have some of the highest gender-based violence in the world. So this is a very long answer, I'm sorry. Don't worry. And we had a cleaning lady who would come in, once a week for us, and her daughter was murdered. And I call it the murder which took 4 months, because her boyfriend stabbed her. Sorry, this is major trigger warnings. So her boyfriend stabbed her and he poured boiling water over her, and then he walked away and he left her, locked up in his tin shack. And after 5 days, the police broke down the door because the neighbors were complaining about the smell and the moaning. And so she had 3rd-degree burns, and the mom, and she was having to go in and out of hospital. The mom would phone me in the middle of the night at like 2 o'clock in the morning and say, please, can you send me some money? I need to get a taxi to get her to the hospital again. She's in agony. And 4 months later, she died. And I went with the sister to the court for the guy's trial, because they caught him and he was going to court. And the magistrate in the courtroom, so we were waiting outside the courtroom, and here comes this guy, and he's with his new young girlfriend, and the sister's like, that's him. And I was so filled with righteous fury. I was like, can I swear? Yeah, of course. That motherfucker is going to jail forever for what he did. And then the lawyer called me in. They called us both in. And they said to the sister Violet, and he said, I can't try this case. He's like, this is the entire police investigation. It was 1 page. They'd only interviewed her, so it was her word against his, and she was dead. She couldn't represent herself in court. And he's like, if I take this to trial in front of the magistrate, he's going to find him innocent or throw it out. And I burst into tears, because until that moment, I had believed in the fairy tale of justice, that, like all law and order and, that things would come right. And it doesn't. And I think that's what's so important for me in fiction, is that you can get justice. In The Shiny Girls, I could get justice. So the coda to that story is that because, I'm white and middle class in South Africa, and I used to be a journalist, and I have a voice and I know how to use it, I managed to get into all the major newspapers, and we got the case reopened. And the family phoned me a week later, and they're like, we can't do this. We don't want to exhume her body. We don't want to talk about it anymore. We can't bear to talk about it anymore. And they're like, we need you to let this go. And of course it wasn't my decision, it was their decision, but it was the hardest thing for me to let that go, because I just wanted justice. But of course that's not going to bring her back. Las Luminosas surgió efectivamente pues casi en una interacción en Twitter, cuando Twitter era todavía un lugar mágico en el que podías conocer a gente maja y charlar con ella sin problemas. El caso es que estaba hablando con un desconocido, y mientras estaba hablando con el desconocido fui teniendo varias ideas, y una de esas ideas fue decir, sí, pues es que mi siguiente libro va a ser acerca de un asesino en serie y líneas temporales paralelas y viajes en el tiempo. Y según me di cuenta de que había escrito eso, lo borré. Digo, no puedo ir contándole a todo el mundo de que va a ir mi siguiente libro y lanzando ideas tan buenas para que cualquiera las coja. Y en realidad es un libro que trata acerca de la violencia contra las mujeres. Lo escribí para reflejar cómo es la violencia contra las mujeres, y lo escribí además cambiando la figura tradicional del asesino en serie. Muchas veces el asesino en serie lo vemos o se nos presenta en obras de ficción como alguien con carisma, como alguien misterioso y elegante, torturado, alguien diabólico, como Aníbal Lecter, por ejemplo, alguien que es así porque su familia le trató mal o lo que sea, y no es verdad, eso no es cierto. Un asesino en serie no es glamuroso, no es nada por el estilo, es un hombre pequeño y patético, es alguien que no sabe relacionarse con los demás, es alguien roto, absolutamente. Creo que muchas veces y quería utilizar la figura de ese hombre roto y patético para hablar de la violencia contra las mujeres en general. Muchas veces pensamos que podemos acabar en manos de un asesino en serie. Realmente hay muy poca gente que muera a manos de un asesino en serie. Creo que a muchas mujeres nos gusta leer acerca de historias de crímenes reales porque sabemos que es un ejercicio catártico, porque normalmente una mujer no la mata un asesino en serie, sino que la mata a quien se supone que la quiere, la mata a su pareja, la mata a quien se supone que es su ser querido. Y yo quería hablar acerca de la violencia, y esa violencia está muy bien reflejada también en la serie de televisión, y digo que es una experiencia catártica lo de leer estas historias de crímenes reales, porque sabes que eso no te va a pasar a ti, porque sabes que no vas a acabar en manos de un asesino en serie. Así que en realidad lo que yo quería era utilizar
utilizar la figura del asesino en serie para hablar de esa violencia contra la mujer. Quería tratar de dar una sensación de control en la medida de lo posible, de que puedes controlar tu vida, de que puedes ejercer una forma de denunciar esa violencia. La serie de televisión está muy bien hecha y se centra sobre todo efectivamente en el personaje de Kirby. Y eso solo está muy logrado en la serie y entiendo que lo hayan hecho así. Cuando yo escribí un libro con un montón de personajes femeninos, con un montón de mujeres que van siendo asesinadas por este asesino en serie. Y entiendo que en un reparto tan grande de la serie de televisión no hubiera funcionado. Me da pena porque había diferentes tipos de mujeres. Había desde una mujer trans hasta una persona que estaba a favor del aborto, una arquitecta lesbiana en el Estados Unidos anticomunista de los años 50, y según iba creando todas estas mujeres tan maravillosas, me daba mucha pena y me resultaba muy duro porque sabía que unas páginas más tarde las iba a matar. Y no quería, aparte de lo del reparto, no quería tampoco que eso ocurriera en la serie de televisión. Bastante cruel había sido escribirlo como para que no tenga que volver a verlo en la serie de televisión. Fue horrible tener que escribir ese tipo de historias o ese tipo de escenas. Me costó ya mucho, no quería volver a pasar por ello. El reparto además está genial, pues desde la protagonista hasta Jamie Bell, que es fantástico, dando ese papel de asesino patético. Lo hace muy bien, lo ves que es un tipo realmente patético, triste, impotente, roto, y él lo captura de maravilla. Valdemora, pues increíble también lo que hizo. Ojalá se me hubiera ocurrido lo de escribir esa escena que aparece en la serie, que no estaba en los libros. Quería hablar de la violencia contra las mujeres. Ese es el tema principal de Las Luminosas y que creo que refleja también la serie de televisión. Quería que realmente fuera duro leerlo en determinados momentos, que tuvieras esa sensación desagradable mientras estás leyendo el libro, algo que te resultara pues difícil de leer y que te removiera por dentro, porque así es como es la violencia real. A eso se te ocurre cuando se ejerce violencia. Quería crear escenas como la de esa mujer afroamericana que lucha con todas sus fuerzas por seguir viva, que se resiste todo lo que puede ante la inminente muerte, que piensa en sus hijos justo antes de morir, y quería provocar en quien lea el libro una respuesta semejante, hacerle pensar qué es lo que ocurre cuando vas a perder a alguien, cuando pierdes a alguien querido, cuando no lo tienes a tu lado. Eso es algo que estaba ya presente en algunas de las páginas de Sioux City, la idea de esa pérdida. Y todo esto viene por algunas de las vivencias personales que yo he tenido. No sé si lo sabéis, pero Johannesburgo en concreto era una de las ciudades en aquella época del mundo donde había un mayor índice de violencia machista, de violencia contra las mujeres. Y yo llegué a vivirla relativamente de cerca. Tenía una señora que me ayudaba en casa y a su hija la asesinó su novio, la asesinó su pareja. La apuñaló, la dejó encerrada en la chabola donde vivían y le prendió fuego a la chabola. Y solo se enteraron de lo que había ocurrido porque los vecinos empezaron a quejarse por el olor y por el humo que estaba saliendo. Cuando lo encontraron, estaba agonizando y se la llevaron al hospital. Estaba con quemaduras de tercer grado en una parte del cuerpo y ella estaba agonizando. Varias veces en mitad de la noche me llamó su madre para pedirme dinero para poder pagar un taxi para ir al hospital y acompañarla en sus últimos momentos hasta que al final pues acabó por morir. Y fue realmente muy duro para mí. Y consiguieron atrapar al tipo que lo hizo y lo llevaron a juicio. Yo me acuerdo perfectamente estar a las puertas del tribunal con la hermana de la chica que había fallecido y ver llegar a aquel hijo de la grandísima puta con una nueva novia. Y estar allí y verle que llega con otra chica sabiendo que acaba de matar a alguien. Y yo me sentí presa de una rabia incontenible. Pensé, vamos a acabar con vamos a llevarlo a la cárcel seguro. Y cuando empiezan las declaraciones y cuando hablamos con el abogado que va a llevar el caso, nos dice, no hay nada que hacer. La investigación policial se resume a un folio nada más. Hay una serie de declaraciones de ella acusándole de violencia de género, pero es la palabra de ella contra la de él. Y cualquier juez me lo tumba seguro. Y yo estaba, que no podía más. En aquel momento se rompió la idea que tenía de que el sistema de justicia funciona. Dejé de creer en ese cuento de hadas, de la ley y el orden del Estado de Derecho. No me parecía que aquello fuera real. La ficción te ofrece una herramienta para tratar de lograr que sí haya algo de justicia, aunque no la haya en el mundo real, por lo menos puedes crear una historia en la que la justicia efectivamente exista. Yo soy una mujer blanca, de clase media, acomodada y periodista en aquella época. Tenía una voz y no dudé en absoluto en
en utilizarla. Conseguí que varios periódicos se hicieran eco del caso y se reabrió el caso, pero la familia de la víctima decidió al final dejarlo, porque me decían: no queremos pasar por ese trance, no queremos el dolor de tener que exhumar el cuerpo de nuestra hija y ver qué es lo que ocurrió con ella. No podríamos soportar eso. Ya hemos pasado bastante dolor, lo mejor es dejar que esto acabe. A mí me costó muchísimo aceptar la decisión. Por supuesto que la entiendo y la respeto, porque la decisión la tenía que tomar la familia y no me correspondía ni en absoluto ser quien decidiera nada, pero fue una de las decisiones más difíciles de mi vida el dejar ese caso de lado y olvidarme de él. 11 años viendo esto y alucino todavía. Después, en 2014, llegó Monstruos Rotos, que es mi novela absolutamente favorita y que por desgracia creo que está bastante difícil de conseguir ahora mismo. Y en ella tenemos una especie de thriller criminal con un pequeño toque sobrenatural, donde hay una investigación sobre un crimen bastante turbulento, podemos decir, donde un niño aparece fusionado con las partes inferiores de un ciervo. Son 4 puntos de vista los que tenemos en la novela y todos están en apariencia desconectados, utilizando diferentes recursos narrativos y sobre todo explorando muchos lenguajes que vemos hoy en día. ¿Cómo es para ti incorporar la cultura pop y las redes sociales a todas tus novelas y por qué esto crees que hace que sean más realistas? When I was doing my master's in creative writing, one of our lecturers told us you mustn't reference any pop culture because it dates the book. And I was like, but books generally only last for 6 months on the shelves anyway. And why shouldn't we be reflecting our times? Did Dickens not include pop culture, for God's sake? We should be reflecting our times, and I think books like American Psycho do that so very well. So I do want my books to be dated. I do want them to be grounded in wherever they are at the time, and that's something I do with my locations as well. Is I try to make the cities as much a character as any of the other characters. So there are Reddit threads in Broken Monsters. There's a whole bunch of social media stuff, and that's partly because this is my experience of the world, and that's also why I write diverse characters, because that's also my experience of the world. Broken Monsters is also, I think it's one of my best books, so thank you. It's very dark. It's not just a little bit supernatural, it's very supernatural. Yeah. And I think in the UK especially, it was marketed as more of a crime thriller, and people got to the end, they were like, what? What is happening? But yes, it's about these art murders. I went to Detroit, I interviewed people, I hang out with cops and artists, and some of the stories in the book are verbatim from what I experienced in my life. There's a party scene where they go to all the art parties and then they go to this weird loft apartment, and that was 100% my adventure that I had. But also talking to people, there's stuff you can't make up, and that's what I find with my background as a journalist is so very valuable, because I go and interview people and I go and spend time with people. So for example, one of the artists I was talking to was telling me about how they had broken into one of the big abandoned buildings in Detroit, which I think it's the train station. It's a very famous one, you'll see in all the Detroit pictures. And they were playing ice hockey in the basement because it had frozen over. And someone went to go and take a piss in the corner, and there was a shoe sticking out from the ice, and the shoe was attached to a foot, which was attached to a human body, and it seemed to be like a homeless person an unhoused person who'd unfortunately, died there or fallen and drowned and then was frozen over. And you can't make that kind of detail up. And I think that's why it was so exciting to go and talk to people and actually find these really interesting stories, and that's something I really try to do with this work. I also went and spent a day working in a local church in the soup kitchen, and with their permission, everyone knew why I was there. And I went around, and after I'd served people, I went down and I sat at tables with people and asked them to tell me something about themselves, because I wanted to get that unhoused perspective. And I met this amazing man, James Harris, who told me all about his life and the way he spoke and the sentences he used. He described himself as a thug nerd, because he did all the IT at the church, but he also carried this walking stick with a knife in it. And I paid him to take some of the details of his life to use in the character of TK. And it was just great to because it was stuff I couldn't make up. I couldn't have made someone up as interesting as him. And of course, it's only little bits. I never lift a person wholesale from the world. But to use some parts of his life story, they're not the same person, but they have the same kind of messed up childhood.
de escritura creativa en la universidad tenía un profesor que nos decía: y lo peor que podéis hacer es incluir referencias a la cultura popular en vuestra obra, porque eso va a hacer que esa obra tenga una fecha de caducidad, va a estar fijada siempre en un momento temporal. Y yo pensaba, bueno, a fin de cuentas los libros normalmente aguantan en la estantería que 6 meses como mucho. ¿Por qué no voy a incluir referencias a la cultura popular? No me jodas, Dickens no metía referencias a la cultura popular de su tiempo. Pues vamos. Entonces decidí que sí, que quería que mis libros, que mis obras tuvieran una fecha concreta, que se asociaran a un momento en el tiempo, que echaran raíces en un momento determinado del tiempo, porque me parece importante y porque me parece que ayuda a dar contexto a la obra que se está presentando. Además, siempre he tratado de que las ciudades se conviertan también en un personaje en mis obras. Escribo sobre lo que veo, sobre la cultura popular que me rodea, sobre las ciudades en las que vivo y que me han llamado la atención, sobre las personas que tengo en mi entorno. Por eso creo que escribo acerca de cuestiones tan diversas, porque vivo con un montón de gente de lo más diverso. Y en cuanto a Broken Monsters en concreto, pues estoy muy contenta de que me hayas hecho el comentario que has hecho, porque realmente es uno de mis libros favoritos también, así que muchas gracias. Es un libro que realmente me parece muy especial y no sé exactamente cómo clasificarlo. En el Reino Unido lo incluyeron en una colección de novela negra y lo presentaron como novela negra. Y claro, tú imagínate a alguien que lo está leyendo pensando que es una novela negra en que se va a resolver el crimen y llegas al final y te encuentras con el toque sobrenatural, que no es que haya un poquito, es que hay muchísimo. Y se queda en plan, ¿pero qué coño? Y realmente, en fin, eso son cuestiones de las etiquetas editoriales. Para documentarme me fui a Detroit, hice un montón de entrevistas, recorrí la ciudad acompañando a varios destacamentos o a varias patrullas, mejor dicho, de policía, y hablé con muchos artistas también para conocer sus historias vitales y conocer sus experiencias. Hay un momento en la novela en el que hablo de una visita al Departamento de Objetos Perdidos de la policía. Bueno, pues esa aventura, todo lo que tiene que ver con esa visita al Departamento de Objetos Perdidos de la policía es algo que viví yo en primera persona, es algo que me ocurrió a mí. Los artistas, muchos de ellos me contaban algunas de sus experiencias y utilicé las personas a las que iba conociendo, utilicé detalles de las personas a las que iba conociendo para ir construyendo la historia. Mi experiencia como periodista me sirvió mucho en ese sentido, porque estoy acostumbrada a entrevistar a personas y más o menos ibas haciéndote una idea de cómo era cada uno, ibas pillando detalles aquí y allá que te podían resultar interesantes. Uno de los artistas, una de las artistas con las que me entrevisté me contó una historia que me pareció absolutamente fascinante y que en cierta forma está reflejada en el libro. Resulta que durante un tiempo los artistas en Detroit tenían la costumbre de colarse en edificios que estaban más o menos abandonados. Uno de ellos era una estación de tren muy famosa, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero el caso es que debajo de esa estación pasaba una vía de agua y hacía muchísimo frío cuando se colaron y el río, el agua, estaba congelada. Así que decidieron ponerse a jugar a hockey sobre hielo. Y mientras estaban jugando a hockey sobre hielo, de repente están allí y de repente alguien dice: anda, mira, un zapato. Uy, si dentro del zapato hay un pie. Y si pegaba el pie, el resto de un cadáver. Resultó que era una persona sin techo que parece ser que se había ahogado, que se había caído al agua o algo por el estilo, se había congelado el agua y ahí se había quedado atrapada esa persona. Me parece una historia increíble, es algo que no se me hubiera ocurrido, que no hubiera podido inventar de ninguna de las maneras, porque claro, lógicamente tenían que incluir dentro del libro. También hay otra serie de historias que vienen de mi experiencia visitando comedores sociales de la iglesia. Hay una iglesia a la que fui a visitar en la que había un comedor de estos como los que se ven en las películas, que van repartiendo comida a las personas con menos recursos, y yo me dediqué a echar una mano, por supuesto, y también ir entrevistando a la gente que estaba por allí para ir conociendo distintas perspectivas. Y una de las personas a las que conocí era un hombre absolutamente maravilloso que se llama James Harrod, que me contó la historia de su vida, que me explicó cuál era su experiencia vital y cómo se definía a sí mismo, y las frases que utilizaba eran absolutamente brillantes y las vivencias que había tenido me impresionaron muchísimo. Me contó que llevaba un bastón y que dentro de ese bastón en realidad había un cuchillo que lo utilizaba para defenderse. Y claro, supe en aquel momento que ese era un detalle que tenía que incluir de alguna manera en la novela. Ese tipo de cuestiones no te las puedes inventar, ese tipo de cuestiones surgen del mundo que te rodea y esos detalles me parecen fantásticos. Siempre trato de incluirlos, pero ojo, nunca hago una transposición directa de una persona que exista en el mundo real. Cojo un detalle de aquí, un detalle de allí, los voy fusionando, porque de lo que se trata es de contar una historia y de crear un personaje que sea creíble, no de recrear la vida de alguien en la página.
Y 2 años un añito antes de la pandemia, llegó Afterland, que es una novela sobre una pandemia. Una mezcla entre Y el último hombre, porque estamos en un mundo donde los hombres están en pura extinción por un virus, y tenemos una especie de prisión donde están todos los niños o varones, y una madre decide huir con su hijo, Cole, y atravesar toda América en una huida hacia adelante constante. ¿Cómo fue explorar el papel de la mujer en los diferentes estratos sociales, como haces en la novela? So Afterland came out in the middle of the pandemic, and it's about a pandemic, which was freaking fantastic. So nobody wanted to read it. But it's about a world where 99% of the male population have died, and it's a very aggressive prostate cancer. And what I wanted to explore, that was kind of, the pandemic was just kind of the way to get to the story, which is I wanted to explore like what a world of women would look like, not as in Ursula K. Le Guin's Left Hand of Darkness, where, and there's a long history of like amazing books where it's a planet of women and men have never existed. But I wanted to look at like what would happen 5 years from now, or 3 years from now, if we took our current society and just flipped out all the men. And the fact is that when I was talking to people about it, and I was interviewing people and saying, oh, what do you think this world would look like? One of my very dear friends who's an incredible feminist was like, oh, guys, it's going to be amazing. We could like walk alone at night, and yes, we would, and that would be amazing, and be able to like go and see our friends and not have this constant threat. But she said, what would we do with the stadiums? And I was like, well, maybe the women's soccer teams would actually get to play. But the idea is that a world of women would necessarily, there's this notion that a world of women would be kinder and gentler, and it kind of erases the idea that women are full people, and we're just as capable of being venal and envious and power hungry and cruel and violent. I did a ride-along with the Cape Town Metro Police for a project that I was working on, and it was a black woman cop and a white guy detective. And we're driving around like the worst of the ganglands in Cape Town, and how I feel about the police is a whole other matter. But I was saying to them, what would happen if all the men died? What would happen with gangsterism and violence? And they laughed. They said, are you kidding? There's a small gang in the Cape Flats called the Americans. And at one point, they said Mama American took over. And they said she was more hardcore. She was like, that was the most violence we saw because she had more to prove. So I wanted to kind of play with those ideas. And, look at all our terrible, terrible female politicians. Liz Truss in the UK, Marie Le Pen, Thatcher, just because people are women doesn't mean that they're going to be better. So I really wanted to kind of play with this idea and have this kind of road trip Americana novel about these two sisters at odds, and trying to get, her son to like a better place. Pues efectivamente, Afterland se publicó justo en mitad de la pandemia y es un libro acerca de la pandemia. ¡Yuhu! ¡Fantástico! Nadie se va a querer leer un libro sobre la pandemia en mitad de la pandemia. Es un libro en el que 9 de cada 10 varones han muerto. Hay una variante muy agresiva del cáncer de próstata que se los lleva por delante. Es una especie de pandemia, por tanto, la que está ambientada, la que sirve de marco a la historia. Es una historia que es bastante oscura. Ha habido ya bastantes libros en los que se analiza simplemente el papel de la mujer, cómo sería un mundo que llevaran las mujeres. Y hay libros fantásticos en ese sentido, pero lo que yo quería hacer era una cosa un poco distinta, era plantearme qué ocurriría 3 años después de que se produjera esa situación, una sociedad en la que no hubiera varones. Y para hacerme una idea de qué es lo que podía ocurrir, empecé a hablar con distintas personas, a entrevistar a gente que conocía, y una amiga mía muy feminista me dijo, si el mundo lo gobernáramos las mujeres, si no hubiera varones, sería un sitio absolutamente genial, porque podríamos salir solas por la noche, y es verdad que ahí desaparecerían muchísimos riesgos, habría muchos menos problemas y muchas menos amenazas para nosotras. Y en parte tenía razón. También me decía, y además, en parte tenía razón, pero yo le pregunté, ¿y qué hacemos con los estadios, con los recintos deportivos? Y ella me decía, nada, no pasa nada, igual por fin pueden jugar los equipos de fútbol femenino en los grandes estadios que lleva siendo hora. El caso es que
esa respuesta de ella me hizo pensar, me dio para reflexionar y me di cuenta de que se tiene la sensación de que un mundo gobernado por mujeres sería un mundo más amable, más cariñoso, y no tiene por qué ser así. A mí de hecho no me gusta en absoluto esa idea, porque nos borra la dimensión completa a las mujeres como personas. Solo podemos ser de una manera determinada. Y yo creo que las mujeres podemos ser tan cabronas, tan crueles, tan violentas, tan envidiosas, tan malas como cualquier varón. Y me parece que eso forma parte de ser un ser humano. Hablé con una detective de Cape Town, de Ciudad del Cabo, de la metrópolis de Ciudad del Cabo, que es una mujer negra que tiene un compañero que es blanco y se dedican a recorrer, a patrullar las calles. Les ha pasado absolutamente de todo. Y hablando con ella le preguntaba acerca de la situación de la violencia en Ciudad del Cabo. Y le decía, claro, porque es que las bandas seguro que son peores cuando tienen a varones como líderes. Me decía, ¿estás de coña? Se echó a reír. Dijo que había una banda que se llamaba Los Americanos, y que se hizo con el control de la banda una mujer que le llamaban Mamá Americana y que era la más dura de todas, era la más cabrona, la más violenta, la más implacable, porque era la que más tenía que demostrar, porque le había costado tanto llegar hasta ahí que tenía que demostrar que era capaz de jugar en la misma liga que los varones. Las tías podemos ser malas y no pasa nada en política, también tenemos ejemplos, desde Marine Le Pen a Margaret Thatcher a políticas actuales en el Reino Unido, y no pasa nada. Por ser mujer no tenemos que ser buenas, tenemos que ser simplemente seres humanos y que se nos considere como tal. El libro en sí es una road trip, es una película de carretera, si queréis, en un viaje de una familia que son muy distintas entre sí, dos hermanas, y que van viviendo toda una serie de vicisitudes y de circunstancias. Ya se nos acaba casi el tiempo y había que preguntarlo. ¿Qué proyectos tienes en marcha? Very quick, very short. What's your next project? My next project is called Bridge. It's about a young woman whose mother has died. She's an amazing neuroscientist who teaches at a small university, and Bridge remembers when she was a little girl that her mom would give her this thing which allowed her to go to other worlds, but of course it was fantasy and delusion. But now maybe her mother is still alive out there and maybe these other worlds exist. Like it. Mi siguiente proyecto se llama Bridge, es una historia de una joven que crece con su madre, que es neurocientífica y que está en la universidad. Y Bridge se llama así, puente, porque cuando era niña su madre, que ha muerto, le hablaba a la protagonista de la posibilidad de que existiera otro mundo, de que hubiera un puente entre dos dimensiones. Y ella al principio se lo tomaba con una broma, pero por una serie de circunstancias empieza a creer que es real y cree que quizás en ese otro mundo su madre sí siga viva, y hasta ahí. Can I just add something to that, which is that, obviously my favorite part of the writing process is the research. So in this case, obviously I went to other worlds to go and kind of figure out how. Yeah. No, I got to hang out with a lot of neuroscientists, and a friend of mine is a neuroparasitologist. So I got to go into her lab and look at how she mushes up tapeworm and then injects it into a brain slice. And it was really funny at the end. She was like, "Oh, do you want a piece of rat brain slice to take home?" And I was like, "Yes, of course I do." Sounds amazing. And I just emigrated to the UK, and it's one of the things I brought with me is my little rat brain slice. Obviously, it's called Pinky, like Pinky in the Brain. Bueno, y tengo que decir que la parte que más me gusta de escribir un libro es la de documentación e investigación, así que obviamente he viajado a varios mundos paralelos para poner que mejor me iba para la historia. Bromas aparte, he podido entrar en contacto con muchos neurocientistas, con científicos que tratan acerca de cuestiones neuronales, lógicamente, y tengo una buena amiga que trabaja en un laboratorio y fui con ella y fue una pasada, absolutamente, porque pillaba gusanos, los machacaba, sacaba un extracto y lo inyectaba en láminas cortadas muy finitas del cerebro de algún animal. Me dijo, ¿quieres hacerlo tú? Y fue increíble. Y luego me dijo, si te quieres llevar la lámina a casa, dije, por supuesto, ¿cómo no la quieres llevar? Y es lo primero que le enseño a todo el que me viene a visitar. Esa lámina que tengo ahí conservada, que obviamente se llama Pinky, como la serie de Pinky and the Brain. Muchas gracias a todos. Tenéis las luminosas en el stand de arriba, el libro Violeta Grande, lo vais a ver. Ella estará firmando ahora el último tomo de arriba. Y muchas gracias por venir.